de Alejandro Sandoval Ávila. Insolente, peregrinación al origen. Ávida de lo que supones debes poseer. Alcanzas un chillido de pájaro solitario. ¿De qué sirvió estar en vela al pie de las colinas o estrujar con el regreso a pesar de las certidumbres ante la inclemencia? Vacío de alientos, tu pecho se macera por un caudal menor que ha cedido a la calma posible. Esto es Babelonia, Mal de Lenguas. Este programa lo dedicamos a la poeta Marianne Toussaint. Bienvenidos. Agradeciendo su presencia en esta nueva emisión de Babelonia, Mal de Lenguas, ya lo sabe usted, por la señal que va más. Le damos de nuevo la bienvenida y antes de continuar, hago lo propio con mi compañero aquí en la conducción, el doctor Víctor González Esparza. Sí, Víctor, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí Y de nuevo. Nuestro amigo mutuo, poeta también, Fabián Muñoz. Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto encontrarme con ustedes. Y bueno, pues vamos a aprovechar este afortunado encuentro entre tres amigos para recordar la figura de un amigo que recientemente, bueno, hace unos meses, ya no está con nosotros, Alejandro Sandoval Ávila, nuestro querido amigo, quien falleciera apenas el 13 de octubre pasado y que dejó entre los muchos que le tenemos mucho aprecio, que lo conocimos como persona y como poeta, como artista, como escritor infantil, como promotor cultural. Bueno, pues ese gran aprecio que él supo cultivar. Fabián, primero hablemos unos segundos de ti para que nuestro público te conozca. Poeta ya de larguísima trayectoria, nacido en Guanajuato en el 68, pero afincado desde hace muchos años y con una carrera dentro de la literatura que has hecho y que cimentaste aquí en Aguascalientes. Sí, bueno, muchas gracias. De hecho, he vivido por etapas aquí en Aguascalientes, ¿no? Un tiempo estuve aquí cuando estudié en la universidad, luego fui a hacer una residencia artística en Chile, regresé, estuve otro tiempo acá. Luego, hasta hace poco volví a Tenemos de regreso recién por Aguascalientes, así es, ¿verdad? Terminé mi maestría y un doctorado y me vine para acá. Entonces ahora estoy de vuelta, pero sí, buena parte, diría que el 60% de mi obra se publicó acá. Corrígeme, estabas en Guadalajara. Sí, en la última Y bueno, etapa. pues siempre aquí tienes tu domicilio, aquí está tu hijo, aquí están tus quereres, tus amigos, bueno, que los tienes en todos lados, pero finalmente considerado como un poeta aguascalentense. Así es. Pues bienvenido de vuelta. Bienvenido, Fabián. Gracias. Y bueno, quiero reconocer la iniciativa de Fabián, porque muy recientemente que nos enteramos de la muerte siempre temprana de nuestro querido amigo Alejandro, pues hablamos de una serie de cosas, de muchas evocaciones, y planteamos, y este es el espacio que vamos a dedicar a ello, en hacerle no un homenaje que suena solemne para una figura que también fue sí muy alegre, muy luminosa, que fue la de Alejandro. Tuve la fortuna de presentar ese encuentro, lo que fue la última de sus novelas, cuando tú eras director del Instituto Cultural de Aguascalientes, en una ceremonia muy accidentada, donde estuvo también una persona que estuvo recién con nosotros, Román Revueltas Retes. Estuvo también el ya extinto escritor Daniel Sada, Villarreal. ¿Cómo no, Daniel Sada? Y bueno, hicimos una miniferia del libro con el auspicio de Víctor, y bueno, presentó la última de sus novelas, y finalmente coincidimos los tres en su última comparecencia pública aquí en Aguascalientes, cuando presentó este libro que acabo de citar, que es su último libro de poemas, El paso de las bestias y las aguas, que presentó hace unos 3 años, ¿verdad? Poco antes de la pandemia. Sí.
en el Museo Escárcega. Así es, y pienso que fue una oportunidad de encontrarnos con el buen amigo, de leer algo diferente de él, unos poemas maduros y potentes, íntimos, y sobre todo encontrarnos con Alejandro. Tuve la oportunidad de verlo mucho después, de encontrarme con él. Creo que lo último que publicó fue en esta antología de Fragua de Mar que realicé, había comentado, con la Universidad de las Américas y la Casa del Caribe de Santiago de Cuba, en el que él aceptó participar. Es un libro homenaje a don Víctor Sandoval y a Jesús Coscauce, un poeta santiaguero. Dos amores que los unían, entre otras muchas cosas, que fue esa preciosa isla de Cuba, su gente, su literatura, su enseñanza. Y tú, Víctor, que compartiste desde edad muy temprana con Alejandro. Sí, a mí me tocó conocerlo en la prepa de Petróleos, acá en Aguascalientes, así le decíamos al bachillerato de la universidad. Hoy Bachúa, creo que sonaba mejor la prepa de Petróleos. ¿No? Petróleos. Sí. Bueno, pues fue una época donde quizá la formación particularmente ya, o el interés en la literatura, ya se veía, porque además ahí también coincidimos en algunos talleres literarios que afortunadamente se dieron acá, en donde coincidieron, pues creo que los poetas que han estado también... De esa generación. Es ese taller que se hizo en el 73, ¿cierto? Es el de Donoso Pareja. Pareja. Sí, ese muy mítico. famoso, que es mítico de alguna manera, porque también ahí... Bueno, de ahí salió San Pedro, salió Eudoro Fonseca, que acaba de estar con Así nosotros es. también. Y, bueno, ya no caer en esas anécdotas, pero ahí perteneció como Farfán, poeta. hemos... Sí. Que bueno, Farfán. desde ese momento Farfán ya deslumbraba mucho, ¿verdad? Con sus comentarios Con y esa todas las... poesía el tan mismo cruda, Donoso. pero tan profunda, tan de altos vuelos, la de Farfán, a quien esperemos también un Que día invitarlo en poder algún platicar con él, momento. sí. Sí, en ese momento Donoso mismo, alguien leíamos un poema, ¿no? Y se lo pasaba a Farfán. A ver, Farfán, compónlo, por favor. Y entonces, claro, hacía otro poema con las mismas palabras y era toda una revelación, ¿no? Pues ahí estuvimos también. Y entonces, bueno, Sí, pero sí, la experiencia sobre todo en la prepa fue muy festiva, ¿no? Es algo que... Y luego, bueno, pues, aunque tú eres historiador de carrera, has sido un gestor cultural muy importante, como lo fue también Alejandro. Alejandro, claro, yo le aprendí varias cosas también de... Y las vidas fueron paralelas y, bueno, muchos encuentros. Yo estoy evocando alguna noche donde él vino para algún acto municipal, donde estuvo cantando sus poemas, su gran amigo, también recién fallecido, Hombre, sí, que el igual Güero hay Juárez, que recordarlo con mucho que lo cariño quería, también, el Güero. tenían un cariño mutuo. Sí, fíjense que yo, oyendo frecuentemente Radio Universidad, su acervo es tan impresionante que los mejores programas todavía dicen ahí, esto pertenece al acervo del Güero Juárez. Cantó poemas de Alejandro, con ese vozarrón y con ese cariño que se tenían. Después nos fuimos por ahí a un bar a Madero, para no hay que disfrazar las cosas, y finalmente acabamos aquí. Aquí yo recuerdo noches, entre otras también con Alejandro y con José María Espinaza, que luego fue el editor su último ambos, editor, sí. y también editor de mis últimos libros. Y bueno, pues vidas que de alguna manera se entretejieron alrededor de un hombre que fue un gran poeta, un novelista también con sus vuelos, y en alguna época de su vida, de una manera muy curiosa que él relataba, escritor de literatura infantil, con muy sonados éxitos y muy premiado. Sí, muy premiado, y además él me comentaba que de hecho él vivía más bien de la literatura infantil, de las regalías, porque yo creo que era de los pocos que podían vivir de eso. de sus regalías. Exacto, fíjate que yo di una vez, en uno de los viajes que hizo por acá, me regaló un primer ejemplar de sus libros para niños, y por gusto empecé a buscar material de él, y realmente tenía bastante talento e imaginación. Sí, esa para beta abordar. era muy Ahora especial. recuerdo La Mona en Casa, por ejemplo. Y contaba, sí, a ver, Sí, aquí está. ahí tienes tú. Él contaba
bueno, pues él, como siendo un poeta de una poesía cruda, luminosa y tropical, de Cuba se trajo eso, pero finalmente una poesía densa, una poesía muy seria, muy madura y en crescendo, pero decía que no se hacía él nunca escribiendo para niños, pero bueno, tuvo sus 3 hijas. Exacto, eso es lo que iba a comentar. Sí. Los primeros cuentos son realmente lo que él les platicaba. Su cuento del elefante, que fue su incursión. Así es. Dice que fue para una tarea escolar o alguna cosa de esas, y que entonces se empezó a crear la historia y se autodescubrió con esa beta. Y Víctor, reparen una cosa, él fue un gran poeta, con muchos reconocimientos, premiado, traducido, se ha leído en España, se ha leído en Cuba, se ha leído en Argentina, en Colombia, pero finalmente en este país nadie puede vivir de la poesía. Eso lo sabemos Fabián y yo perfectamente. Exacto. Aquí hay un concepto que dijo Eudoro y que repetí yo, lo dijo alguna vez, dijo, en México todos los poetas somos prácticamente inéditos. Y entonces se descubre esta vena y bueno, la literatura infantil vende. Fabián, quiero hacer una anotación de eso, fíjate. Yo quiero que la dejemos un poquito para después porque bueno, aquí tengo la tarea ingrata de ser el empleado del Dios del Tiempo. Y entonces tenemos que ir a un breve corte y seguimos platicando y donde lo dejamos, vamos con tu anotación, Fabián. Vamos a un corte y seguimos aquí en Babilonia Mal de Lenguas. Y cuando lees Playas del Este, entiendes mucho la manera de ser de Alejandro. Así lo ves y parecía alto, serio en un principio, imponía, ¿no? Bromista, muy espontáneo, ¿no? Tenía una espontaneidad caribeña, yo diría. Los caballos azules, los caballos verdes de las corrientes del mar. En ellos has cabalgado. En su fuerza has depositado la oscura marca del suicidio cuando estás anclado en ti mismo y la sal que trae la brisa te humedece los ojos. Continuamos en Babilonia Mal de Lenguas, en este programa donde recordamos a nuestro querido amigo Alejandro Sandoval. Y nos quedamos justamente en ese autodescubrimiento del escritor de textos infantiles. Y interesante lo que nos comentas, Fabián. Sí, lo que decía es de que, lo confieso, estoy trabajando en un libro de cuentos para niños y en algún momento yo llegué a conversar sobre el tema con Alejandro Sandoval, de que no es un trabajo sencillo. Eso incluso también con algunos otros poetas, muchos poetas, han entrado al terreno de hacer cuentos para niños porque eso sí dejan derechos de autor. Es la verdad, o sea, ahí sí hay un poco más de lana. Y entonces él me ha mencionado y me han mencionado que se requiere de ser muy sucinto, muy claro, un lenguaje sencillo, claro, pero sí muy concreto. Entonces no es tan fácil, es como hacer un poema, pero dirigido a un público muy específico. Bueno, los grandes cuentistas de la literatura universal primero se dieron a conocer cuando no existía ni siquiera la noción de la infancia, que es una noción socialmente recién descubierta. Sí, contemporánea. Y entonces cuando hablamos desde Dickens o a los hermanos Grimm, no escribían grandes obras que muy, muy tardíamente fueron atribuidas a la literatura infantil y con grados de dificultad que yo supongo son superlativos porque yo sí la verdad es que ni siquiera lo he intentado. Y bueno, continuando con el tema de Alejandro y aprovechando que ustedes están unidos por ese amor mutuo a Cuba. Primero, bueno, esa que es tal vez su mejor novela. La de Playas del Este. Y que es una novela autobiográfica. Sí, fíjate que esa novela, cuando él me la regaló, me regaló un ejemplar. Y me dijo que era del periodo en el que él estuvo en la preparatoria o en
un tiempo y luego ya la universidad allá en Cuba. Y de su periodo de ser alumno en la universidad en Santa Clara es donde él estuvo. Y cuando lees Playas del Este, entiendes mucho la manera de ser de Alejandro. Porque era una persona, los que no tuvieron el privilegio de ser su amigo, así lo ves y parecía alto, serio en un principio, imponía, ¿no? Pero ya que lo es, ser un tipazo relajado, bromista, muy espontáneo, ¿no? Tenía una espontaneidad caribeña, yo diría. Con la salvedad con su ritual para pedir su whisky. Él era religiosamente escrupuloso. ¿Te acuerdas, Víctor? Sí, cómo no, decía, puesto no divorciado, etiqueta roja, siempre bebía y entonces él era ahí escrupuloso, pero un hombre no campechano, no era campechano, pero era alegre, era afectuoso y era una cosa que le reconocemos todos. Sí, aquí. tenía muy buen humor pero sobre todo también ironía, es una cuestión que... Muy irónico. Pero muy generoso también. ¿Y generoso? Sí. Algo que quería comentar sobre, parecer epílogo de Playas del Este. Hice una estancia académica doctoral en Cuba y pasé por Santa Clara. Le pedí a Alejandro Sandoval que me contactara con un especialista para una asesoría. Allá tuve varias asesorías, una en Santiago, otra en Camagüey y en Santa Clara antes de llegar a La Habana. Y ahí me encomendó con un amigo de él que fue su profesor, el doctor Ricardo Rodríguez Alemán. Entonces tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Sandoval desde su amigo Ricardo en la ciudad donde él vivió. Entonces para mí fue algo mágico, porque es como ver a un amigo sin que esté tu amigo. Y por eso lo digo, de que él tenía mucho de caribeño. O sea, sus maneras, su estilo lo marcó en cierta medida esa estancia. Y era una persona muy dialogante para muchas cosas, pero había dos temas con él más valía no discutir. Cuba, y sobre todo la situación política de Cuba, entonces él tenía sus ideas y otros que tienen las suyas, y bueno, todos muy respetuosos. Y luego era antitaurino. Él no podía con la fiesta de los toros, siendo una persona muy de Aguascalientes. Siempre venía con un gusto, le gustaba ver a sus amigos, le gustaba ir a los lugares de siempre, pero sí el asunto de los toros le causaba una repulsa muy particular. Sí, yo creo que su formación, bueno, no solo por haberse ido a Cuba, sino también fue, creo que, una suerte de exilio personal, porque él estaba también buscando su propia vida, su propia voz. Y la novela, precisamente, creo que Playas del Este refleja mucho eso, ¿no? Es algo que se nota en términos de esa búsqueda constante que tuvo para distinguirse, efectivamente, frente, a la gran presencia que tuvo. Y un tema, pues que no es agradable de comentar, pero hay todo de comentarse, porque para eso sirve la palabra también, para señalar. Tras su deceso no hubo ninguna reacción del medio cultural oficial en Aguascalientes. Esto estamos hablando en octubre del año pasado. El director era Reyes Sagún. No hubo, creo que, ni una esquela. Y había habido, en contestación a muchas cosas, claro, y hay que... pero silencios en torno a él, exclusiones, inclusive mucho antes del sexenio pasado. En el sexenio antepasado se hace aquella antología de la que hablábamos, que estamos ahí Fabián y yo, y que no nos acordamos del nombre, porque en algún momento recibimos algún tipo de maltrato de muy distinta naturaleza por parte de la Dirección de Publicaciones del Instituto Cultural de Aguascalientes, que no vienen a cuento, esas son nuestras cuitas, no las de Alejandro. Pero yo ese libro, del que me enteré ya publicado, y que me incluía, y que incluyeron poemas de los que no se me consultó, lo adquirí yo en la librería, tienda de souvenirs que está ahí en la Casa de la Cultura, y está presentado por José María Espinaza, justamente nuestro editor, quien hace el señalamiento de la deliberada e injusta exclusión
de Alejandro entre el catálogo de los poetas importantes y reconocidos de Aguascalientes. Y entonces hay que decirlo, yo creo que en algunos sentidos alguna generación no le perdonó ser hijo de don Víctor Sandoval. Yo pienso que, ¿sabes? Él también mantuvo una visión muy crítica, ¿verdad?, con el medio intelectual acá en Aguascalientes. Desde luego le gustaba dialogar con los amigos, como lo pudimos también disfrutar, pero al mismo tiempo sí mantuvo su distancia, ¿no? Siempre. Y eso creo que a lo mejor entre algunos otros que no lo conocían de cerca, lo hacían como, por un lado, por ser hijo de don Víctor, y por el otro, como que si no tuviera los méritos propios. Y creo que la lucha de toda la vida de Alejandro fue justamente mostrar que tenía su propia voz, como bien lo dijiste. Sí, y no depender. Él inclusive estuvo a cargo de instituciones muy importantes de promoción cultural, estuvo en la Cámara de Diputados algún tiempo, en aquella dirección de promoción cultural del ISSSTE. Primero usó sus posiciones para ayudar, lo que nos consta. Segundo, nunca las usó para autopromocionarse. Él siempre buscó una cosa que yo desde hace muchos años busco, no editar ya aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente hay gentes que entran a estos circuitos muy provincianos que suelen atraparte cuando no tienes la vocación, por ejemplo, que tuvo Fabián, de decir, bueno, pues yo voy a Colombia, voy a Chile, tener un poco Cuba. más de proyección, ¿no? Tú que conociste, bueno, pues de la alta burocracia cultural en este país, desde los puestos más importantes, fuiste inclusive director no solo del instituto local, sino del CENAR, y entonces creo que era poco provinciano, y también eso no se lo perdonaron. Un medio que suele ser muy pero es endogámico, paradójico, ¿no? porque era muy generoso, Sí, o sea, y con mucha gente. De verdad, y con todos. O sea, mira, cuando yo hice el libro, cuando se hizo la reedición para la universidad de mi libro Sur de la Noche, lo presenté en la Casa del Poeta, en la Ramón López Velarde. No lo pensó, o sea, oye, ¿podrías? Todavía no le decía el libro, dijo, mándamelo. Sí, ¿Cuándo sí, es? O sea, él era así. Y llegó tempranísimo, y ahí estuvo, y cuando se requería algo, ahí estaba. Entonces, sí, metía distancia, era autocrítico, era crítico, pero muy generoso. Sí, o sea, no... Sí, yo creo que mantuvo un contacto. Bueno, a mí me tocó también que gracias a él tuvimos, la misma posibilidad de traer a Román Revueltas. Fue recomendación de Alejandro. Una recomendación. Le decía yo a Fabián, antes eso, de que empezáramos a grabar, que cuando la campaña de Héctor Hugo Olivares, él estaba, pero pues entre los principales señalados de ese bando para dirigir el Instituto Cultural. Totalmente. Y llegó aquí acompañado por muchas personas, entre ellos de José Agustín. Una vez comimos juntos, Armando Alonso, que suele estar también aquí con nosotros algunos jueves, y venía Román Revueltas, que ya empezaba a dirigir, era un director Nobel, ya era un violinista muy consumado, y escribía en la sección cultural de Milenio en Monterrey, o del Diario de Monterrey, y luego de la revista Milenio. Bueno, pues tenemos mucho material para platicar con ustedes, pero es tiempo de hacer un breve corte. Le pedimos que nos espere unos segundos y continúe con nosotros aquí en Babelonia Mal de Lenguas. Llegaron los funcionarios de INBA, se hace la premiación y nos tomamos alguna cosa por ahí muy cerca del Teatro Morelos, donde fue la ceremonia, y me dicen, no, vienes en la noche porque se hacía una cena en el Teatro Aguascalientes. Dije, no, yo no, me da miedo. Si te da miedo, dije, es que va a ser una cena llena de poetas. Y continuamos aquí en Babelonia. Gracias por permanecer con nosotros. Y tantas cosas, porque bueno, estamos hablando del amigo, estamos hablando del poeta, estamos hablando del personaje.
Y bueno, pues inagotables las cosas que, pues mientras pudimos disfrutar de su compañía y su amistad, vivimos en distintas facetas, algunas veces juntas. Yo creo que la última vez coincidimos, estábamos ahí Alejandro y nosotros tres, presentó su último libro de poesía, ya lo decía yo, en el Museo Escárcega, y después nos fuimos a, ¿cómo se llama? Quinto Barrio, ahí este lugarcito, sí. Y estabas tú, Fabián. Así es, así es. Estaba Víctor, estaba Marián. Sí, tuve el privilegio de presentarle el libro en aquella ocasión, sí. Ahí estuvimos. Estaba Marián, estaba su servidor, estaba Gaby Tsigeri y un par de gentes más. Éramos un grupito muy reducido, estuvimos ahí hasta el filo de la medianoche, sin saber que, bueno, desafortunadamente pues no volveríamos a coincidir. Yo inclusive, y creo que tú también, dejamos por ahí algunos proyectos con él, algunas presentaciones editoriales pendientes, pero bueno, pues finalmente aquí lo recordamos y lo recordamos con alegría. También en una faceta poco conocida, porque luego los personajes ocultan esto, un gran padre de familia con un amor inmenso por Marián, su esposa, y por sus niñas, por sus niñas. Él, cuando yo lo veía en la Ciudad de México, siempre llegaba en metro. Y decía, es que yo no tengo coche porque vivo entre puras mujeres. Y entonces ya me despojaron de todas las cosas. Y bueno, pues con un inmenso cariño por sus hijas. Una de ellas que estuvo incursionando en la danza en Europa. Otra de sus niñas que hace teatro con mucho éxito en la Ciudad de México. Que tiene un seudónimo con el apellido materno, Alejandra Toussaint. Y bueno, pues una niña más jovencita, que la verdad es que no tengo yo, era muy jovencita, yo las últimas veces quería a Alejandro, y no sé si le dio por la vena artística. Pero ahí quizá habría que recordar también que Alejandro hizo lo posible también para enriquecer la vida cultural de Aguascalientes. Y eso me acuerdo precisamente, bueno, con la anécdota que contabas de cómo conoció a José Emilio Pacheco en la Feria de San Marcos. Sí, gracias a Alejandro. Sí, de hecho, esa presencia que tuvo Alejandro aquí con todos nosotros, de que era tan generoso, tan dispuesto a convivir. En una ocasión iba a estar acá José Emilio Pacheco. Y entonces un director del Instituto Cultural, que no recuerdo quién era. ¿Qué años serían? 1989. Sería Mario García Navarro. Sí, yo creo que era él. Sí, yo creo que era Mario García Navarro. Sí, yo pienso que era él. Digo, Jesús no fue después. No fue Jesús. Sí, entonces... Y entonces él me encarga, la verdad me encarga a mí y a Rubén Chávez, pasear a José Emilio. Yo creo que encargárselo a Rubén fue un acto de responsabilidad y encargártelo a ti un acto de absoluta irresponsabilidad. De absoluta y suma responsabilidad. Dijo, ahí entre los dos se cuidan. Yo creo que dijo, uno modera y sí, uno va a moderar al otro. Y entonces fuimos a buscar a Alejandro y a Marián y nos fuimos a buscar al hotel a José Emilio. Y nos lo llevamos primero al casino. Entonces, imagínense a José Emilio Pacheco, sí, tan serio que se ve de pronto, pero ya mucho más. Con un alma tan infantil también. Así, no, es que en un principio se lo ve así como muy serio, pero me acuerdo muy bien de que estábamos ahí en el casino y que estaba en la redina, en la ruleta, pues, y volteé a ver como con travesura, lo voy a poner en el rojo ahora, decía José Emilio, ¿no? Y ahí estuvo apostando y Alejandro Sandoval con el asunto de los whiskies de etiqueta, lo que decías, ¿no? Sí. Pero es una locura en el mar de gente sí, que le hicieran como él quería, ¿verdad? Entonces ya estuvimos ahí y de ahí nos lo llevamos al Corsario, a los Tapancos. Ya estaban, yo creo que por el lado de las flores. Sí, estaban por el lado de las flores. Sí. Nos lo llevamos allá, nos sentamos en una mesa. Hay un par de fotos de ese momento que yo guardé, en el que estamos en la mesa con él. Y hasta lo regresamos en la mañana al hotel. O sea, fue toda la noche de estar en los Tapancos, luego a seguir a la Tambora, o sea, toda la noche. Y al otro día, pero estuvimos mucho tiempo escuchando música y bailando ahí en el Corsario. Y al otro día el director del instituto se entera
y me dice, ¿cómo eres irresponsable? ¿Le pasa algo al maestro? ¿Y qué hacemos? Y digo, no, pues yo lo vi muy divertido. Y en cambio, a los pocos días, me busca Alejandro y me dice, oye, pues que me llamó Cristina, la pareja de José Emilio. Me dice, me tienes que llevar a la feria a hacer todo el ritual, todo el tour, porque le encantó a José Emilio, que se la pasó muy bien con Mariana y contigo. Entonces fue una noche espléndida, maravillosa, llena de muchos chistes, de mucha alegría, en donde pues tuve la oportunidad de tratar en ese momento a un Alejandro más relajado, porque yo siempre lo tuve cuando yo era mucho más chavo, ya en ese tiempo tendría 20 años de edad, pues siempre lo veía cerca más bien o a través de don Víctor Sandoval, de su papá, ¿no? Entonces era difícil, o sea, siempre lo veía pues, el sujeto enorme, ¿no? Y serio, con la barba y todo. Y fue la primera vez en que lo traté ya de una manera diferente y fue toda una experiencia. Sí, yo me acuerdo, y creo que Víctor, tú estás en el instituto cuando recoge el Premio Nacional de Poesía Javier Sicilia. Sí, ¿verdad? Claro, sí me tocó. Fue curiosamente la feria, no me acuerdo el año, que se canceló, que finalmente iban a dar la primer corrida. 2009, si mal no recuerdo. Yo digo, por ahí estabas tú en el instituto y me acuerdo que se hace la ceremonia en el Teatro Morelos al filo de la 1 de la tarde, una cosa de estas, y tenían miedo porque se acaba de desatar la locura y la paranoia por aquella epidemia, después vivimos una pandemia de verdad de la gripe aviar. Y entonces había incertidumbre respecto, primero, a si continuaba la feria, que finalmente suspendida por órdenes federales 2 días después, pero esto se hace un viernes previo. Y entonces no sabían si los aviones iban a salir de México. Y finalmente llegó Sicilia con su familia, llegaron los funcionarios de INBA, se hace la premiación y nos tomamos alguna cosa por ahí muy cerca del Teatro Morelos, donde fue la ceremonia, y me dicen, no, vienes en la noche porque se hacía una cena en el Teatro Aguascalientes. Dije, no, yo no. ¿Cómo? En el museo, sí. Sí, en el Museo Aguascalientes, sí, ahí en el edificio que está junto a San Antonio, ahora que estamos de aniversario de Refugio Reyes, por cierto. Y dije, no, saben que yo prefiero no. Y me decía Mariana, ¿por qué no? Acompáñanos, pues no venimos tanto. Dije, no, es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Dije, es que va a ser una cena llena de poetas. Los poetas que pueden ser tan peculiares. Y les dio mucha risa, finalmente los acompañé. Sí, me acuerdo. Me tocó todavía llevarlos al hotel y viví muchísimas cosas, gracias sobre todo a su generosidad. Inclusive mi irrupción con la gente del Grupo Edita en España, que hacen los encuentros de poetas iberoamericanos en Punta Umbría y en la provincia de Huelva, pues fue gracias a una invitación que me hizo Alejandro, y luego allá donde estaban acá en Coahuila también muy metidos con temas culturales ahí Sí, porque Marian, desde luego, también ha hecho una labor ahí muy importante. Tiene sus raíces. Y la mamá, claro, la maestra Enriqueta Ochoa era de allá, de Torreón. De Torreón, y hacían un evento en Ramos Arizpe, y yo la verdad es que rechacé un par de invitaciones porque me daba pereza, decía que me voy a llevar a Ramos Arizpe. Y ya había que cruzar tierras inhóspitas, que no lo eran tanto, pero ya tenían su peligro, todavía hace algunos años. Y bueno, pues podemos seguir y seguir, pero yo creo que lo importante, además de evocarlo, de señalarlo ya señalado, es lo que tú apuntabas, Víctor. Creo que la mejor manera de tenerlo siempre presente y de recordarlo y honrarlo es leyéndolo. Así es, sí, yo recordaba también hace un momento uno de sus cuentos, precisamente sobre un gallo, el gallo Archibaldo. Estamos justamente, ya lo sabe usted, transmitiendo desde el Gallo Verde, es un lugar de gallo. Que me parece que es una lo voy a leer, lo voy a leer. De su propia vida familiar, y aparece Don Víctor, aparece la señora Gelos y sus hermanos, entonces creo que vale la pena. Hay que leerlo. Vamos a hacer un breve recorrido porque nos toca este jueves ir hasta Madrid con Agustín Emilio de Lara, quien nos va a hablar de qué está pasando en el mundo cultural allá en la península ibérica. Excelente. Y particularmente en la capital española. Pero regresamos todavía un ratito para seguir platicando de lo que se tercia sobre Alejandro y sus recuerdos.
Muy bienvenido sea todo el mundo. Nos encontramos el día de hoy en el barrio de Almagro, donde también tiene su sede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Nos encontramos justamente esta semana en las vísperas de una de las dos grandes citas del cine español, junto con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que son los premios Goya. Los cines del país han traído de vuelta a las películas que están nominadas a la cartelera, que en una serie de siglos han permitido pues, no perder la pista a un solo filme de los que están nominados. En el marco de estos Goya 2023 está Prestas de Rodrigo Sorogoyen, Modelo 77 de Alberto Rodríguez Librero, está La Consagración de la Primavera de Fernando Franco, está El Carràs de Carla Simón, que ya ganó el año anterior el Oso de Oro de la Bienal, o están Los Renglones Torcidos de Dios, dirigidos por Oriol Paulo. También tenemos la categoría de Goya Internacional, el cual en la edición anterior, en 2022, fue otorgado a Kate Blanchett, y bueno, en esta ocasión será entregado a la actriz francesa Juliette Binoche, quien ya cuenta en su haber con un premio Oscar, así como un premio Donostia, el cual es otorgado justamente en el Festival de Cine de San Sebastián, y se le fue entregado en el 2022. Muchísimas gracias, Agustín, por tu participación, y continuamos aquí en Babelonia. Tenemos que ir al último de los cortes de este programa, pero regresamos para, a manera de conclusión, hablar todavía alguna cosa más y despedirnos. Ya volvemos, permanezca con nosotros. Ver la posibilidad de que la obra de Alejandro se pueda conocer más y recordar pues a este amigo que se nos adelanta, pero que a final de cuentas deja también toda una estela sobre la cual podemos seguir construyendo también pues finalmente un mundo poético que creo es fundamental en estos momentos. Sucumbió el Minotauro, con el silencio de los páramos y la huella de sus trasiegos, sin el abrazo de las amantes, ni vestigios de épocas célebres. Paternal con intrusos, dejó una estirpe descompuesta. Suspiros fatuos le acompañaron al amanecer, su día iniciático de cadáver y ceniza. Continuamos aquí en Babelonia, Mal de Lenguas, y este es un libro muy singular, lo que hemos platicado. Muy poco antes de morir, hubo dos ediciones del Fondo de Cultura Económica sobre dos poetas singulares. Y, bueno, emparentados políticamente por esta vía, precisamente Enriqueta Ochoa, a la que le hacen su edición definitiva. Bueno, esto de hablar definitiva es una forma de decirlo, con un aparato crítico y muy importante. Y poco después viene la gran compilación de don Víctor Sandoval, que creo que le debemos su hermenéutica todavía, porque el estudio crítico es muy pobre. Pero luego viene este libro, un libro que no se entiende sin este otro libro que se llama Fraguas. Ya que estamos hablando de leer, y voy a encadenar pues con este tema tan terrible que solo los poetas pueden asumir de frente, que es el de la muerte. Y de don Víctor Sandoval, padre de Alejandro, y de Fraguas, leo esto muy breve. Una veleta de lámina, el gallo en su gallinero, gargantón, el gallo canta, el águila y su calvicie, yo te perdono, padre, un tigre de doble filo, un día de ámbar enjaulado en la piel. Y bueno, pues tendría que empezarse a plantear, yo creo que en su momento, la reunión de su obra poética. Y bueno, pues que la gente que está más adentrada en esta poesía también dé su punto de vista, porque aquí también es necesario un estudio crítico previo a una obra que aparte abarca muchos años de Alejandro, pero pues la invitación que yo creo que queda es la de primero que las instancias culturales reconozcan en Alejandro al poeta, al poeta aguascalentense. Eso es muy buen punto. Me parece que sí hay, por supuesto, todos los
méritos que pueda tener un escritor de relevancia, como para hacerle efectivamente ya un homenaje muy merecido a Alejandro. Alejandro Sandoval, una buena edición. Hizo alguna antología, él mismo también lo reconoce, que va desechando, que le llamó Trasiego. Era parte también el nombre de Tercera Menor, donde leí también el poema. Pero efectivamente yo pienso que hay que integrar su obra. El corpus de toda su obra, que es vasta, que tiene que ser también trasladada. Estamos aquí con ediciones, mire, lo de Ediciones Sin Nombre de José María Espinaza y de Ana María Jaramillo, está en catálogos, está inclusive en ventas electrónicas, pero estamos hablando pues de editoriales a veces ya desaparecidas, de ediciones de muy corto tiraje. Aquí tenemos lo de Ediciones del Tucán de Virginia, que evidentemente pues todavía podemos conseguir, pero por ejemplo aquí tenemos esto de Aguasarca, que está en Ediciones del Ermitaño, y entonces yo creo que aún circula, es editorial, pero no sabemos si está en catálogo, porque luego se agotan. Y luego Ediciones, a mí me pasó... Esta es también Ediciones del Ermitaño, que fue también temporal, entonces sí son a veces de difícil acceso. Habría que pensar en una... Vaya usted a una gran librería aquí en Aguascalientes y busque a Pablo Neruda, vamos a hablar, no lo consigue. Entonces imagínese que llega usted y dice, oiga, deme el último libro de Fabián Muñoz, y entonces lo voltean a ver a uno como si fuera a pedir alguna cosa ilegal o una cosa de estas, y dependemos muchas veces de la distribución en ferias, de voluntades que son veleidosas y que van y vienen y que van con el signo y con la orientación de los vientos del momento, y entonces bueno, pues dejamos esto ahí como una tarea pendiente. Yo quiero insistir en que esta idea original fue de Fabián, muy recién del deceso, estamos hablando de mediados de octubre, él fallece el 13 y me parece que estábamos hablando el día 15 o 16. Así es. Y dijimos, tenemos que hacerle algo. ¿Por qué? Porque le recordamos con aprecio. Y con mucho aprecio. Con afecto, con admiración, también con gratitud. Con mucha gratitud en mi caso, sí. Y también en el mío, pero finalmente esto es una iniciativa nuestra y afortunadamente pues tenemos este espacio que nos ofrece Radio y Televisión de Aguascalientes para magnificar esto que no es sino la remembranza de tres amigos de Alejandro que se sientan a platicar. Que sirva como un primer paso, o sea, yo me animo a decir, bueno, ya platicamos, un grupo de amigos, lo hicimos compartido a todos los que generosamente nos están viendo ahora a través de sus pantallas, pero falta lo siguiente, que es, para que se lea al autor hay que publicarlo. Sí. Entonces, eso ya le toca también, con todo respeto, a las instituciones que le correspondan, ¿verdad?, hacer la labor de reunir la obra, hacer un trabajo que permita no solo que quede el libro, sino que se quede como un documento de legado y para consulta y para difusión de los lectores de Aguascalientes. Porque todos recordamos a don Víctor Sandoval. Claro que lo queremos mucho. Y es una losa enorme para los escritores que son hijos de grandes escritores, tratar de formar su propio camino teniendo una losa, una sombra tan grande como la del maestro don Víctor, teniendo él su propio camino y su propio legado. Y él lo logra porque aparte... Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con un autoexilio del que hablaste, Víctor, pero creo que El Paso de las Bestias y las Aguas es de alguna manera un muy buen libro de culminación de una obra poética. Seguramente de haberse prolongado su existencia, hubiera dado más frutos, él tenía muchas cosas que decir, pero finalmente dentro de su legado poético nos deja este gran libro que yo quise emparentar con Fraguas, porque entiendo que son dos libros muy mayores, de dos poetas muy queridos, y que emparentados o no, pues merece cada uno el reconocimiento por lo que ellos cantaron. Y culminando un poco la idea, entonces lo que sigue es que se publica el maestro, al amigo Alejandro Sandoval. Ya nosotros sí, yo creo que hay que promoverlo, claro que. Hicimos bueno, pues
la palabra homenaje Pues, me mira, sabe a una solemnidad. conversación de Porque- amigos sobre un amigo. Porque yo quiero recordar también un gesto que creo que la poesía es con natural a esta mirada todavía infantil. Y no estoy hablando de la literatura infantil, estoy hablando de la poesía que compartía, porque yo me acuerdo de los grandes entusiasmos de Pacheco, un hombre tan grave, con una obra tan interesante. Yo tengo ecos de su Claro. Cantar de los Cantares y sabes qué tamaño de poetas, es un premio Cervantes, nada más y nada menos. Pero tenía entusiasmos infantiles que tú los viste en un ambiente, y yo me acuerdo a propósito de una charla sobre traducción de Baudelaire, había entusiasmos francamente de esa inocencia que perdura en los hombres que están verdaderamente curtidos y que algunas veces han tenido que asomar inclusive a los mismísimos infiernos, que muchas veces es a lo que nos lleva la poesía. Y también nos remite, yo creo que a lo que ha sido el propósito también de este programa, ¿no? El recuerdo, sí, del amigo, pero también de la relevancia de la palabra, de la forma en que también podemos reconocer a quienes han dedicado su vida Y que a reivindicar la palabra. y lo digo sin ningún asomo de modestia, que la palabra, que la poesía es donde alcanza el máximo grado, primero, de musicalidad. Yo creo que es la única vez que una manifestación humana puede aspirar a la música, que lo sabemos que, bueno, pues inclusive es inasible para la palabra, que solamente ahí con los poetas. La poesía es el canto del pensamiento y del lenguaje. Es el canto de la emoción y del pensamiento. Es lo más decantado del ser humano. Es lo más humano del ser humano. Y la poesía que la se poesía. hace tan necesaria en estos tiempos de hiperinformación, de hipervelocidad, de tanta extroversión, porque ahora vivimos en una época donde hay que proyectar cualquier imagen artificial hacia afuera, hay que vivir de cara a una sociedad y no tenemos los momentos, los reposos, esos ritmos que solo la poesía, y la necesidad de estar renombrando a un mundo que se está empobreciendo verbalmente y necesita ser renombrado perpetuamente. ¿Por quiénes? Por los poetas. Sí. Yo recordaba hoy con mis alumnos precisamente a un historiador de letras clásicas, Lucio Ordine, que tiene un discurso impresionante que le llamó la utilidad de lo inútil. Es muy recomendable, pero sobre todo porque nos recuerda que frente a un mundo precisamente que privilegia sobre todo la ganancia individual, Y la exposición artificial la mentira, el hecho de poder decir las cosas de manera poética, pues nos remite efectivamente a lo que somos como seres humanos. Digo, al acto más allá de- adánico, cuando digo, evidentemente estamos hablando de síntesis legendarias, de momentos donde el hombre deja de ser la bestia y comienza a ser el hombre, y el acto adánico de renombrar al mundo. Así es. La noche y el día, las aguas, las especies animales, las especies vegetales, y de poder nombrar lo que nos resulta también inclusive excepcional y siniestro, entre ellos el hecho de la muerte, que en la ocasión del deceso del amigo nos resultó inevitable. A manera de conclusión, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación, gracias a todos por estar en este programa. Y pienso que definitivamente es la oportunidad de leer y releer a Alejandro Sandoval Ávila, de conocer y reconocerlo como un aguascalentense que merece ser visto por los aguascalentenses y leído por ellos. Eso pienso. Y abierto el diálogo, estamos abiertos a otros muchos asuntos de los que hemos de platicar. Así que te agradecemos también tu presencia y te esperamos seguir con esta charla por otros vericuetos muy pronto. Víctor. Hombre, pues simplemente también ver la posibilidad de que la obra de Alejandro se pueda conocer más
y recordar pues a este amigo que se nos adelanta, pero que a final de cuentas deja también toda una estela sobre la cual podemos seguir construyendo también pues finalmente un mundo poético que creo es fundamental en estos momentos. Y bueno, pues yo quisiera desde aquí también extender esa dedicatoria inicial que hicimos a Marianne Toussaint, también una poeta muy importante. Y muchos saludos a la que ya hablaremos. Los saludos y el corazón para ella. Y a sus hijas. Y pedirles que la semana que entra, más palabra, más diálogo, más charla, más nombrar, renombrar, debatir, discutir, lamentar, todo lo que se puede hacer con la palabra, que la palabra nos hace humanos. Esto fue Babelonia, Mal de Lenguas. Lo esperamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Por su atención, muchísimas gracias.